Y en este trabajo periodístico que hemos estado realizando, hablamos con José Antonio Sánchez, quien explicó y recordó cómo era Carlos Murcia como jefe. Yo trabajé con Carlos entre más o menos 1997, 98 y el 2002. Y lo que recuerdo de él es que, primero, un gran ser humano, una calidad como ser humano inobjetable, una persona muy cálida, muy tranquila, con un liderazgo abrumador, una persona que con mucha calma te guiaba, te orientaba, te formaba. También te llamaba la atención, pero sin necesidad de levantar la voz ni de salirse de casillas, sino siempre con un tono muy cordial, un tono muy respetuoso. Así que primero lo recuerdo como un gran ser humano. Segundo, como un gran periodista, un periodista que marcó una etapa importantísima en la historia del periodismo colombiano y del periodismo político, con una columna diaria llamada El Periscopio Político, que era de consulta obligada para todos aquellos que estaban vinculados de alguna manera con la política. Y tercero, una capacidad para crear hechos políticos. Era una persona que conceptualizaba muy bien, bautizaba los hechos políticos, las estrategias políticas, de una manera llamativa, sorprendente y única. Él creaba conceptos como el triunvirato, como el toconcer, el todos contra serpa, y otra serie de ideas que eran adoptadas por otros medios de comunicación y que se convertían en, en el lenguaje político del diario vivir. Lo que él titulaba, lo que él enmarcaba, pasaba a ser tema obligado o idea obligada en el mundo político. Y tenía esa facultad de bautizar los hechos políticos, de enmarcarlos en un concepto, con una capacidad de abstracción mental impresionante. Así que esas son como las tres dimensiones que yo recuerdo a Carlos Murcia, y lo recuerdo con mucha gratitud porque mi carrera como reportero político empezó justamente con él, con un grande del cubrimiento político, quizás el más grande del cubrimiento político en toda la historia del siglo XX en Colombia. José Antonio Sánchez recuerda cómo empezó a cubrir la política. Pero yo siempre anhelé ir al mundo político, cubrir el mundo de la política, y en algún momento se dio la oportunidad de que su equipo no estaba completo y él me invitó a participar. Él me dijo, yo lo he visto usted y lo he leído usted en sus artículos, y me dijo, yo creo que usted puede tener un buen potencial y yo lo puedo ayudar mucho en su proceso de formación. Entonces, eh, se puede decir que sí, que estaba haciendo mis pinitos y que él como que llegó a abrigarme, a arroparme mucho en el tema de cómo cubrir la política y cómo ser un buen reportero. Igualmente recuerda cómo era el cubrimiento político. Bueno, pues era un cubrimiento muy aguerrido, era un cubrimiento de mucha competencia, muy intenso, era de jornadas muy fuertes, sobre todo los martes, los miércoles y los jueves se hacía un cubrimiento que estaba relacionado con las comisiones constitucionales y con las plenarias de Senado y Cámara. Los días lunes y martes había como una suerte de notas de análisis, de proyección, pero recuerdo que la competencia con los otros diarios, con el tiempo, era muy fuerte. Uno casi que asumió una actitud de espía, de estar chequeando qué hacía el colega que cubría para el medio competidor. Y Carlos pues tenía una facultad, y era que uno podía estar en el Congreso cubriendo muchas cosas y hablando con los personajes, con los ministros, con los congresistas, los senadores, los representantes. Él estaba, por supuesto, en su oficina del espectador, y sin tener que salir le llegaba todo. Todo. Ya cuando uno lo llamaba y le decía, está pasando esto o va a pasar esto, él decía, sí, ya yo lo confirmé, yo ya tengo esa información,
y yo voy con esto, usted váyase con tal parte. Era una capacidad de obtener la información, de acceder a la información muy fuerte. ¿Por qué? Porque pues, él era un referente en el mundo del periodismo. Los ministros, los congresistas lo llamaban y le contaban las cosas antes de que éstas ocurrieran. Y él estaba, como se decía en esa época, muy dateado, ¿no? Tenía el dato antes que los reporteros que él tenía, tanto en el Congreso como en la Presidencia de la República. Esas enseñanzas aprendidas de Carlos Murcia Cadena las ha puesto en práctica en su profesión. Claro, claro, claro que sí. Sobre todo la que más aplico y no logro emularlo, no logro decorarlo, es ser primero un buen ser humano. Esa es la enseñanza más grande que Carlos dejó en mí, ser un buen ser humano, ser una persona respetuosa, ser una persona cordial, ser un profesional a carta cabal, ser organizado, hacer el trabajo a tiempo, cumplir con los horarios, ser extremadamente ético. Ese tipo de enseñanzas, pero sobre todo, el ser un buen ser humano es la que yo trato de aplicar todos los días, pese a mis imperfecciones, a mis errores. Es el gran legado que yo recibí de Carlos, su generosidad, su amabilidad, su respeto por la gente y sus ganas de enseñar, de formar periodistas, de formar buenos reporteros en el mundo de la política. Y eso trato de aplicarlo todos los días.